Saludos diseñadores y bienvenidos a otro ejercicio. Vamos a estar trabajando con las teorías de percepción visual. Para este ejercicio van a necesitar su libreta, su sketchbook en donde estén trabajando. Van a necesitar lápiz, goma y marcadores de distintos grosores. Un marcador finito, un marcador medio y un marcador grueso. Antes de comenzar, primeramente deberían seleccionar la imagen con la que van a estar trabajando de la sección de tareas. Aquí en pantalla les voy a estar presentando las imágenes desde las cuales pueden ustedes escoger con cuál quieren trabajar para este ejercicio. Yo seleccioné esta imagen. Vea que tengo una figura en la parte superior y texto o tipografía en la parte de abajo. Y con esos componentes es que yo voy a estar trabajando este ejercicio. Así que asegúrese de seleccionarlo. Lo ideal sería que lo trace desde la computadora. Por ejemplo, esto yo lo tracé, ¿verdad? Coloqué tracing paper en la pantalla de la computadora y cuidadosamente lo tracé porque queremos que al repetirlo quede exactamente igual, ¿verdad? Que quede a la misma escala, al mismo tamaño en todas las páginas para que nuestra libreta se vea bonita y se vea organizada. Así que va a necesitar de esos componentes. Y vea que ya aquí yo identifiqué las dos primeras teorías con las que voy a estar trabajando. Voy a estar trabajando con semejanza y luego entonces con anomalía. Puede referirse a la presentación que se discutió en clase para que pueda entonces ver la descripción de cada una de esas teorías y pueda entonces implementarla en lo que va a ser el ejercicio. Lo primero que voy a estar haciendo es, como hemos hecho en los ejercicios anteriores, trazar mis elementos en las páginas y luego entonces voy a comenzar a intervenir en ellas. Una vez ya trazados nuestros elementos en el espacio, vamos a comenzar a trabajar con ellos y analizar un poco cómo nosotros podemos expresar esa teoría utilizando esas imágenes. Y empecemos entonces por semejanza. Y hablamos de que semejanza es la capacidad que tiene el cerebro de unificar elementos que tienen características similares. Analicemos entonces estos dos elementos que tenemos aquí. Yo tengo una imagen en la parte superior, una figura que es básicamente lineal y orgánica, ¿verdad? Tiene esas terminaciones redondas y eso es un agua viva, un jellyfish. Mientras que tengo debajo entonces una serie de letras que son más bien gruesas y geométricas. ¿Cómo yo puedo entonces hacer que esos dos elementos tengan características similares? Puedo entonces o hacer esas extremidades o esas formas, esas líneas del agua viva un poco más gruesas para que sean semejantes a lo que tenemos en la parte inferior en la tipografía, o de igual forma lo que puedo hacer es darle a las letras esa característica lineal similar, semejante a lo que tengo en la parte superior. Y esa opción me parece un poco más atractiva. O de igual forma puedo darle a lo mejor características un poco más redondas a las letras para que entonces haya una semejanza entre lo que tenemos en la parte superior, o sea, la figura, y la letra. Tenemos entonces aquí ya nuestra primera variación correspondiente a la teoría de semejanza. Vea entonces, compare lo que hicimos. Teníamos en la parte superior una figura lineal pero con terminaciones redondas y una letra o una tipografía que era más geométrica. Y lo que hicimos fue, para crear una semejanza entre ambos elementos, darle entonces bordes redondos
a la tipografía o a la letra para que fuese entonces más similar o más parecida al elemento que teníamos en la parte superior. Vea entonces, eso fue justamente lo que hicimos aquí, la pusimos más redonda para que sea semejante o similar a esos tentáculos que teníamos ya en la parte superior. Vamos a movernos ahora a trabajar con la segunda, que sería anomalía. Y hablamos de que anomalía es básicamente cuando seleccionamos un elemento para darle entonces características diferentes al resto. O sea que sería lo opuesto a lo que estábamos trabajando con semejanza. De aquí entonces vamos a seleccionar un elemento para hacerlo diferente al resto y hacerlo entonces o convertirlo en un punto focal, o sea, para que capte la atención, que ese elemento sea entonces el que resalte entre todos los demás. Anomalía. Lo que hicimos fue que extendí uno de los elementos hacia la letra, o sea que los uní para crear entonces ese énfasis. Otra cosa que hice para que esto fuese más evidente, una anomalía, fue que lo hice un poco más grueso y rellené toda esa línea, a diferencia de las demás, en donde mantuve el espacio negativo en el interior, convirtiéndose entonces este elemento en una anomalía porque es diferente a todo lo demás. Explico entonces un poco lo que hice para continuidad y para cierre. Para continuidad, vea entonces cómo utilicé uno de los tentáculos para llevar al ojo hasta otro elemento, en este caso hasta la Y, ¿verdad? La última letra de la palabra. Acá entonces, para cierre, lo que hice fue que jugué con el espacio negativo, agregué espacio positivo a través de la forma, quedándome entonces con ciertos espacios negativos que todavía puedan darme lo que es la silueta o el contorno de lo que es el jellyfish. Y en la letra lo que hice fue que en algunas de ellas me quedé con las partes importantes, que son las que entonces me pueden ayudar a que el usuario pueda leer correctamente la palabra sin que esté la letra completa. Para cercanía lo que hice fue que utilicé círculos pequeños para los tentáculos y eso entonces me ayudó a crearlos, siendo así piezas individuales que el cerebro entonces las percibe como un todo al estar unas cerca de las otras. Para fondo y figura lo que hice fue que utilicé una letra J como figura y creé entonces espacios negativos utilizando para eso el fondo, que emulaban entonces la silueta del agua viva o el jellyfish.